Proprio tranquillo, no? Ragione così, signor commissario. Questi bambini fanno una pena. Mira, mira, Poi Matteo, la plata que le dan se las agarra ella. Se ne occupava di più la signora Carmen Favo. È debole di quel bambino. con me non si trova qui. Tragedia di Matteo. Carmen gli era tanto affezionata. Oggi non ha avuto neanche la forza di alzarsi. Commissario, è ancora qui. Si può sapere cosa volete fare? Scusate, Don Antonio, perché ho saputo che oggi sarebbero state presenti le dame di carità che si occupano dei ragazzi e avevo piacere di parlare un po' qui. Infatti, come vedete, c'è solo la signora Derechi, perché noi ai nostri ragazzi diamo anche un'istruzione. Ne sono al corrente. Difatti sto per lasciare la signora alle sue lezioni. E ringrazio. Comunque, come sta Garzo, sta proprio intossicato assai. Io non l'ho mai visto così. Adesso capisco perché Don Antonio era così stupido di vedere. Evidentemente pensavo che la testa della curia avesse fermato tutto. Ah, io a questo punto penso di fare una cosa. Il malato vorrei, se non vado in questura. No, no, no. Tu aspetta di rimanere in servizio. Così almeno controlli la situazione. Poi Garzo, se ti vede che ti metti malato, si aspettisce il caso. Ma Garzo è perito dal ricevimento per tu, cioè, sta distratto, forse proprio è per questo che non vi ha convocato in ufficio. E secondo me, pure Garzo ha capito che la signora Vezzi ha del tenero per voi
Quello questo sta, lì, non mi sa, è chiaro, è proprio palese, sapete. Poi è una bella, proprio bella, bella, bella. Non riesco a capire poi come fa. Sai, chi ne vuole casarci? Piuttosto no. Ho scoperto che il piccolo Tetè faceva la permista presso un commerciante. Vedi di scoprire. E poi vedi anche di... Cerca anche di sapere qualcosa di più tutto il mondo. Ricadena, la divisa è quasi asciutta. Grazie, Totaro. Scusate, ma io non vi volevo dare tutto questo disturbo, veramente. Ma guardi, disturbo, è un piacere. Io sto sempre da sola. Rosa, quindi io- Rosa, grazie. Vediamo stasera, c'è ho capito. Ho controllato la vostra lista. È tutto a posto. compreso i vostri. Signorina, signorina Enrica. Vedi? Dovresti avvisare il vostro amico e dire di stare attento alle sue posizioni. Potreste essere più chiaro. Il dottor Mori. Sappiamo che i due hanno un tipo di frequentazione professionale, visto che no, è medico legale. Ma sono stati messi insieme molte volte dopo il lavoro. Mobile è un soggetto controllato. È un dissidente. Permesso? Venite, venite, signorina Enrico, venite. Mi sono permessa di portarvi questa. Per me, quindi l'ho fatta io. E che fatto? Ma dai, deve essere buonissimo, eh? La dobbiamo appoggiare in cucina. Grazie. Quando avete fatto, venite, venite. E così il signorino è rimasto orfano e aveva 15 anni. Stava in collegio a studiare, ma dopo la morte della baronessa è tornato a casa. Qui è nobile e non lo sono. Ha lasciato il silenzio rovinato l'ultima prima e anche dei capelli di posizione dei commissari di polizia. Proprio così, signora. Il vostro amico non avrebbe bisogno di lavorare. Lui deve essere, non deve curare. Perché le possibilità Pensare sembrare una curva. Ma quello che io solo lui ha solo la sua età, Mario Rosa, e frequenta pochissime persone, tra cui il brigadiere Maione e il dottor Moda.
Muy bien, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Erika. Buenas Buenas noches, noches, Miss. María Zoraida, Mijael Chino. Buenas noches. Ho capito. A ver, les voy a proyectar un videito de nuestro tema de hoy, que es la triada epidemiológica. A ver. Amigos, el día de hoy vamos a hablar de la tríada epidemiológica. Se trata de un modelo utilizado para estudiar enfermedades y en general problemas de salud. Esta nos explica que para que ocurra una enfermedad deben de interactuar todos y cada uno de los tres elementos de la tríada, que son agente, huésped y medio ambiente. Es decir, si logramos cortar alguno de los elementos de la tríada, podemos evitar que aparezca la enfermedad, aunque aún estén presentes los demás elementos. Comencemos a hablar del agente. Este se trata del agente causal de la enfermedad. En enfermedades infecciosas se trata de microorganismos, como virus, bacterias y parásitos, pero también aplica para problemas de salud no infecciosos, en donde el agente puede ser un agente químico, como en el caso de algún veneno o sustancias tóxicas, físicos, como un arma de fuego o un arma blanca, o psicosociales, como alguna experiencia que desencadene un trauma, el bullying, la depresión, etc. El agente puede transmitirse directamente, como en el caso de cuando una persona estornuda y contagia directamente a otra, o indirectamente, mediante vehículos de transmisión o fómites, como objetos contaminados, agua contaminada, etc. Pero también mediante vectores, los cuales se tratan de huéspedes intermediarios que transmiten al agente causal al ser humano. Generalmente los vectores son artrópodos o animales pequeños, como los mosquitos, las chinches, las pulgas, las ratas, etc. Ahora veamos al huésped, el cual es donde el agente actúa. Este puede ser directo, que en nuestro caso se trata del ser humano como huésped, que es el que adquiere la enfermedad. O bien puede ser un huésped intermediario, como vimos en el caso de los vectores. Y finalmente tenemos al medio ambiente, en donde se engloban todas las condiciones óptimas para que ocurra la enfermedad. Puede ser desde condiciones climáticas, como por ejemplo que en la época de frío aumenten las enfermedades respiratorias, o bien condiciones personales, como la mala alimentación o estado de ánimo de un individuo. Vamos a ver unos ejemplos para entenderlo mejor. En la enfermedad del dengue, el agente causal es el virus del dengue. En este caso tenemos un vector, que es el mosquito, y el huésped es el ser humano, que contrae la enfermedad. El medio ambiente serían las condiciones para que se desarrolle, como la temporada de lluvias y la presencia de encharcamientos de agua. Si logramos eliminar un elemento de la triada, podemos entonces evitar la enfermedad. Por ejemplo, si evitamos que el mosquito pique al huésped, aunque haya mosquitos con el virus, entonces no habrá enfermos. O por otra parte, si se fumiga para eliminar al vector, se puede también evitar la enfermedad. En el caso del dengue, lo más recomendable a la población es eliminar el medio ambiente. Por ello, las campañas de concientización para que la gente no tenga recipientes con agua encharcada. Veamos otro ejemplo, una herida de bala, en donde el agente es la bala, el vector es el pistolero y el huésped es la víctima. Y el medio ambiente podrían ser las condiciones sociales como riñas, crimen organizado, vivir en zonas de alta inseguridad, etc. La forma de evitar una herida de bala sería eliminando un elemento de la triada. Respecto a la gente, en el caso del gobierno de México, no permite la venta de armas, precisamente porque al no haber el agente causal, como el arma o la bala, se supone que no habrá el daño. Respecto al vector, combatiendo la delincuencia se puede eliminar estos vectores, que sería
el delincuente. Y respecto al medio ambiente, esta sería la mejor forma que una persona en particular pudiera evitar el daño, evitando las conductas de riesgo como las delictivas que lo pudieran llevar a este problema. Bueno amigos, eso sería todo en este video. Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar de la tríada epidemiológica. Se trata de un modelo utilizado para estudiar enfermedades y en general problemas de salud. Esta nos explica que para que ocurra una enfermedad deben de interactuar todos y cada uno de los tres elementos de la tríada, que son agente, huésped y medio ambiente. Es decir, si logramos cortar alguno de los elementos de la tríada, podemos evitar que aparezca la enfermedad, aunque aún estén presentes los demás elementos. Comencemos a hablar del agente. Este se trata del agente causal de la enfermedad. En enfermedades infecciosas se trata de microorganismos, como virus, bacterias y parásitos, pero también aplica para problemas de salud no infecciosos, en donde el agente puede ser un agente químico, como en el caso de algún veneno o sustancias tóxicas, físicos, como un arma de fuego o un arma blanca, o psicosociales, como alguna experiencia que desencadene un trauma, el bullying, la depresión, etc. El agente puede transmitirse directamente, como en el caso de cuando una persona estornuda y contagia directamente a otra, o indirectamente, mediante vehículos de transmisión o fómites, como objetos contaminados, agua contaminada, etc. Pero también mediante vectores, los cuales se tratan de huéspedes intermediarios que transmiten al agente causal al ser humano. Generalmente los vectores son artrópodos o animales pequeños, como los mosquitos, las chinches, las pulgas, las ratas, etc. Ahora veamos al huésped, el cual es donde la agente actúa. Este puede ser directo, que en nuestro caso se trata del ser humano como huésped, que es el que adquiere la enfermedad. O bien puede ser un huésped intermediario, como vimos en el caso de los vectores. Y finalmente tenemos al medio ambiente, en donde se engloban todas las condiciones óptimas para que ocurra la enfermedad. Puede ser desde condiciones climáticas, como por ejemplo que en la época de frío aumenten las enfermedades respiratorias, o bien condiciones personales, como la mala alimentación o estado de ánimo de un individuo. Vamos a ver unos ejemplos para entenderlo mejor. En la enfermedad del dengue, el agente causal es el virus del dengue. En este caso tenemos un vector, que es el mosquito, y el huésped es el ser humano, que contrae la enfermedad. El medio ambiente serían las condiciones para que se desarrolle, como la temporada de lluvias y la presencia de encharcamientos de agua. Si logramos eliminar un elemento de la tríada, podemos entonces evitar la enfermedad. Por ejemplo, si evitamos que el mosquito pique al huésped, aunque haya mosquitos con el virus, entonces no habrá enfermos. O por otra parte, si se fumiga para eliminar al vector, se puede también evitar la enfermedad. En el caso del dengue, lo más recomendable a la población es eliminar el medio ambiente. Por ello, las campañas de concientización para que la gente no tenga recipientes con agua encharcada. Veamos otro ejemplo, una herida de bala, en donde el agente es la bala, el vector es el pistolero y el huésped es la víctima. Y el medio ambiente podrían ser las condiciones sociales como riñas, crimen organizado, vivir en zonas de alta inseguridad, etc. La forma de evitar una herida de bala sería eliminando un elemento de la tríada. Respecto a la gente, en el caso del gobierno de México, no permite la venta de armas, precisamente porque al no haber el agente causal, como el arma o la bala, se supone que no habrá el daño. Respecto al vector, combatiendo la delincuencia se puede eliminar estos vectores, que sería el delincuente. Y respecto al medio ambiente, esta sería la mejor forma que una persona en particular pudiera evitar el daño, evitando las conductas de riesgo como las delictivas que lo pudieran llevar a este problema. Bueno amigos, eso sería todo en este video.
Listo. Entonces vamos a tener, como hemos podido ver en el video, vamos a tener la tríada epidemiológica. Está compuesta por tres elementos o tres factores, ¿sí? Lo puedes usar como mnemotecnia, haciendo un triángulo y recordando los tres vértices, ¿no? Cada vértice, por ejemplo, uno sería el huésped, el otro, ¿cuál sería? El agente, El agente, muy bien. Y el otro sería, el medio ambiente. excelente, el medio ambiente. Entonces, hay que tener esos tres elementos para que ocurra una enfermedad, como bien se explica. Pero si nosotros frenamos o eliminamos uno de ellos, la enfermedad ya no se desarrollaría. Y nos ponen un ejemplo claro del tema del dengue, ¿no? En el caso del dengue, también vamos a tener los tres elementos que van a formar la tríada epidemiológica o actualmente se conoce como la tríada ecológica. Ese video es un poquito antiguo, pero sin embargo de todos los que encontré, es el más explicativo, es el más, usa términos más entendibles en comparación de otros videos donde ponen muchos términos técnicos. Se los voy a pasar también para que le hagan un repaso. Entonces, eh, no solo el medio ambiente se va a referir, por ejemplo, en el caso de lo que es el dengue, el medio ambiente vendría a ser pues las aguas empozadas o encharcadas, los depósitos sin tapar, ¿no? Hay otros tipos de medio ambiente también que van a desarrollar otro tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando nos habla de esto de la delincuencia, ¿no? Un ambiente hostil, un ambiente de violencia también puede desarrollar, si bien es cierto, no una enfermedad propiamente dicha, pero un tema que va a tener relación con la salud. Lo pueden buscar como triada ecológica o triada epidemiológica. Y aquí no hay que confundir, sí se me escucha, ¿verdad? Porque no puedo hablar muy fuerte, me duele Sí, sí, mucho, te pero escucho. sí se me escucha, ¿sí? Ya, gracias. Entonces, en el caso del vector, gracias chicos, voy a hacer todo lo posible porque se me escuche. En el caso del vector, se suele confundir un poco con el agente. En el caso de enfermedades infecciosas, ay, perdón, listo. En el caso de enfermedades infecciosas, por ejemplo, el agente va a ser un virus, una bacteria, un hongo, un parásito microscópico. Por ejemplo, ese va a ser nuestro agente. Si estamos hablando de una enfermedad infecciosa, pero no se debe de confundir con el vector, ¿sí? El vector es otra cosa, es otro tipo, eh, no forma parte de la tríada ecológica, pero sí se involucra con ella, porque va a transmitir ese virus. Entonces, el vector no es agente epidemiológico ni agente ecológico. Eso, si pudieran tomarle nota ahí, el vector no es agente, no se vayan a confundir. Por ejemplo, en el caso del dengue, ¿cuál sería el agente etiológico? ¿El mosquito Aedes aegypti? Es pregunta. ¿Sí o no? Sí, porque es el que va a causar la enfermedad. Ajá, es el que está llevando, ¿no? Pero ya ven, aquí viene una confusión. Entonces, lo que dice su compañera es quien se va a encargar de transportar la enfermedad. Pero hay que hacer una aclaración. Ay, ay, gracias. Gracias. Hay que hacer una aclaración. El agente va a ser el virus. ¿Sí? El agente va a ser el virus del dengue. Ese va a ser el agente. Pero quien va a transmitir la enfermedad de un Es lugar a el otro huésped. es el vector, que vendría a ser el mosquito. El mosquito va a ser el vector. ¿Y la enfermedad dónde se va a desarrollar?
o dónde se va a alojar, por eso se llama huésped, acuérdense de esta partecita, en el ser huésped. humano, ¿no? En este caso, el ser humano vendría a ser el huésped, donde El se va a huésped. alojar este virus. Y el Entonces, en medio la ambiente sería ¿cuál, Miss? El las donde aguas está encharcadas, alrededor de las donde está la tierras, persona y pueda recibir el virus. correcto, ¿no? Correcto, porque como lo dice ahí, si no hay aguas encharcadas, no Ujú. estaría cerca el mosquito, por tanto no se podría desarrollar la enfermedad, ¿no? Pero el agente etiológico es el virus del dengue. El vector, que no en todas las triadas epidemiológicas o ecológicas hay vector, no en todas. En algunas sí, en otras no. En este caso sí hay vector. Y el vector vendría a ser el mosquito. Vamos a suponer que yo tengo dengue. Entonces estoy infectada con el virus. Ese virus está recorriendo por mi torrente sanguíneo. Al momento que viene un mosquito, al momento que viene un mosquito y me pica, este mosquito sano se contagia del virus y lo lleva y lo transmite, muy bien, Janet, y lo lleva y lo transmite a otra persona que estaba sana, pero ahora el mosquito la va a enfermar, ¿no? Entonces el mosquito va a ser el vector, porque está llevando este virus de un organismo a otro, pero no va a ser el agente etiológico. El agente etiológico vendría a ser el virus que se encuentra en el torrente sanguíneo de la persona infectada con dengue. ¿Sí? Miss, y los Repito, químicos también no son, no afectan, si afecta al huésped. sí, los químicos también. En este caso no habría vector. El químico sería Es directamente el directo. agente biológico, ajá, el causante. Hay, por ejemplo, la garrapata. Ya La las garrapata pulgas, los también piojos, vendría a ser vector. todo este tipo de La animalitos. garrapata, Ujú. exacto, la garrapata no entra al organismo de la persona, ¿cierto? No es que la garrapata se va a introducir No, hasta no que entra, pero se capsula y bueno, yo he visto, ¿no? Así en los campos que tienen garrapata, dice una persona y dice, mira, es una garrapata, eso lo vi yo, y esa garrapata estaba allí incrustada y sí, succionaba la sangre de la persona. Y correcto. para Pero sacarla, para sacar esa garrapata de ahí, la jalaban y costaba para que esa garrapata saliera completa. correcto. Entonces lo que va a transmitir la garrapata, y en ese caso también sería la garrapata un vector, porque lo que va a transmitir la garrapata en algunos casos es un virus o una bacteria. Y Es ese una virus o bacteria. bacteria va a ser el causante de la enfermedad, más no directamente la garrapata, porque si la garrapata no tuviera este virus o bacteria, no hubiese enfermedad. Mm, ya. Entonces, en este caso, también en esta tríada epidemiológica, eh, la garrapata también sería un vector, más no un agente etiológico, sería un vector. El agente etiológico sería la bacteria que contiene la garrapata y que la va a introducir mediante una picadura a un organismo humano, ¿no? O incluso también a un organismo animal. La va a introducir. Ahí, ¿cuál sería el medio ambiente? El A medio ver, ambiente. cuál sería el medio ambiente de esta enfermedad? De la Podría ser garrapata zonas no o de fumigadas, podría ser zonas no fumigadas porque las garrapatas suelen reproducirse muy rápido. Entonces podría ser zonas no zonas no, fumigadas o donde hay perros, donde hay ¿qué ajá, más? donde hay un En ambiente los donde no campos hay más que todo se da esto, contaminación. Miss. En los campos, o sea, más que todo se da este tipo de animalitos. Yo he visto cuando he ido así de vacaciones a una finca o eso, he visto que hasta los perros tienen garrapatas y luego a la persona dice, ¿usted no le da miedo eso? No, ya están acostumbrados. Incluso hasta en las paredes suben esas bichas Sí, y se reproducen muy rápido, ¿no? y se ¿Y qué reproducen muy enfermedad rápido. podían causar? Podían causar una enfermedad muy grave donde ha habido casos de niños que quedan paralizados de los miembros inferiores, ¿no? Y esa es una enfermedad muy común que produce la garrapata, donde se paralizan los miembros inferiores y es muy grave.
Entonces, tendríamos que eliminar ello. Tendríamos que Ya. eliminar también el medio ambiente, si vamos a tener animales donde se pueden subir las garrapatas, por ejemplo, se pueden alojar, tener zonas fumigadas, zonas limpias, tener un control sanitario, tener y conservar la higiene para Sí, evitar debería este ser tipo así, de... Miss, pero uno va a esos sitios y la verdad que la gente dice, no, ya estamos acostumbrados. Ah, sí, 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 Esa es sí, la sí, porque respuesta. hay animales que están llenos de garrapatas, ¿no? Y bueno, las Sí, garrapatas también les ocasionan enfermedades graves a ellos mismos. sí, ellos esos son horribles esos animalitos, ¿verdad? Sí, entonces en este caso sería la garrapata, las pulgas, los mosquitos vectores, ¿sí? Vectores, Eso se llamarían vectores. vectores, más no agentes etiológicos. El agente etiológico que causa esa enfermedad infecciosa vendría a ser el virus o la Mm, bacteria o incluso parásitos que estén dentro de ellos y que ellos vayan alojando o mediante una picadura o mordedura lo lleven a otro organismo, ya sea humano o animal. Ya, entonces esa es la definición, sería, en caso de animalitos y esto sería vectores más no agentes teológicos. Ajá, hay una diferencia. Ahora lo vamos a ver más profundo. Permítanme compartir el documento. Ya. Listo. A ver. Aquí lo tenemos. Ya, gracias. Gracias. A ver, ¿dónde estamos? Ya, a ver aquí. Aquí tenemos lo que es la triada epidemiológica. Como pueden ver, tenemos el hospedero o huésped, también lo van a encontrar así como hospedero o huésped. Tenemos el ambiente y tenemos el agente. Tienen que estar presentes estos tres elementos para que se origine una enfermedad. En nuestro caso, nosotros trabajamos con personas, ¿no? Así que el huésped vendría a ser la persona. El agente va a ser el microorganismo, ¿no? Ya sea virus, bacterias, parásitos, hongos, lo que hemos mencionado. Puede ser agente químico también o temas de energía. En el medio ambiente es lo que está fuera del huésped y del agente. Mejor dicho, es lo que lo rodea y ocasiona
que se propicie dicha enfermedad, ¿no? En donde se van a presentar las enfermedades en niños, en personas mayores, en personas con inmunidad comprometida, en trabajadores predispuestos a una infección, ¿no? Por contagio, como lo somos nosotros, el personal de salud, y las personas que tengan aumento de probabilidades de contactos con agentes. Por ejemplo, si yo habito una casa o un ambiente familiar hacinado, donde todos vivimos juntos, y uno de ellos pues tiene una enfermedad respiratoria contagiosa, voy a estar predispuesto a poder contraer una enfermedad contagiosa. No todas las personas desarrollan enfermedad, ya lo habíamos hablado. En el caso de los virus, por ejemplo, o las bacterias, puede ser que intenten ingresar al organismo. Y así parece, ¿no? Según los estudios que se han realizado, parece que llegan a ingresar al organismo. Sin embargo, no se desarrolla la enfermedad porque el sistema inmunológico trabaja eliminándolos, ¿no? Como les había mostrado yo también un video donde se ve como los glóbulos blancos que forman parte de las defensas se devoran, ¿no? Fagocitan, que es comer. Se comen a estos agentes que ingresan, ¿no? Cuando estamos nosotros en contacto con otra persona que está enferma. Entonces, finalmente, como nuestro sistema inmunológico pues se encarga de eliminarnos por fagocitosis, nosotros no llegamos a desarrollar la enfermedad. En el caso de los niños, de las personas mayores, van a tener compromiso de inmunidad porque tienen un sistema inmunológico debilitado. En el caso de los niños no está tan maduro y desarrollado. Por eso vamos a tener que cuidarlos un poquito más. En el caso de las personas mayores, el sistema inmunitario ya no funciona igual como funcionaba antes y es deficiente. Y hay personas que tienen enfermedades que van a propiciar compromiso de inmunidad, como las personas con SIDA, como las personas con enfermedades crónicas. Por eso recuerden que en los tiempos del COVID, muchos fallecían adultos mayores y muchos fallecían personas que tenían la inmunidad comprometida, como personas hipertensas, personas con diabetes crónicas, personas con obesidad, con sobrepeso, que son personas que van a tener la inmunidad comprometida. Por eso es que esas personas fallecieron. No considero al COVID como una enfermedad mortal o letal, porque de serlo, toda la raza humana hubiese llegado a extinguirse a causa de esa enfermedad, pero hubieron muchas personas que a pesar de tener contacto superaron la enfermedad. ¿Quién trabajó aquí? El sistema inmunológico, ¿sí? Que se encargó. A pesar de ello, muchos llegaron a tener síntomas. No quiere decir que porque tu sistema inmunológico elimine la enfermedad, en algunos ni lo van a sentir, porque la enfermedad ingresa y pues el cuerpo de inmediato ataca al sistema inmunológico y la enfermedad se va más rápido que como ingresó. En otros casos no. En otros casos hubieron personas que sí tuvieron mucho malestar, pero finalmente el sistema inmunológico venció. Entonces, así es como se da. Muchas personas pasaron procesos febriles o procesos de fiebre. Y a veces, como siempre menciono, la fiebre es un tema que, que asusta mucho, ¿no? Que asusta mucho, pero hay tipos de fiebre. No todas las fiebres significan que vamos a correr riesgo de muerte, por ejemplo. Hay muchas personas que dicen, tiene fiebre es igual a morir, es igual a enfermedad grave. No es así. La fiebre es grave en niños menores a 3 años y sí pueden ser atendidos por emergencia, pero un ser humano mayor a 3 años que esté con fiebre no va a ser atendido por emergencia porque no lo amerita. Personas mayores de 3 años con fiebre no van a entrar por emergencia porque los niños menores de 3 años son los únicos que pueden tener casos graves. Los demás no. Y hay que evaluar la fiebre. Por ejemplo, cada enfermedad va a tener un tipo de fiebre y eso también nos ayuda al diagnóstico. Por eso es que se mide la temperatura para saber probablemente qué enfermedad puede estar presentando el paciente.
fiebres mayores a 40 grados, por ejemplo, nos indican dengue. Y si una persona tiene una fiebre que se va a mantener en 38, 37,8 o 9, ¿no? Nos puede decir que el ser humano está pasando por otro proceso. Fiebres que no bajan de 42 nos indican otro tipo de enfermedad que sí es más grave, como una meningitis. Entonces, en el caso de los niños, terminan convulsionando, pero no por la fiebre, sino porque parte de la meningitis es la convulsión, ¿no? Pero las personas asocian que las convulsiones es por causa de la fiebre, y no es así. Es que la meningitis te va a dar convulsiones y te va a dar fiebre porque hay una infección bacteriana en el cerebro. Entonces no hay que confundir urgencias con emergencias en estos casos, ¿sí? Es más, se sabe ya que en muchos casos la fiebre nos indica que estamos yendo por buen camino, ¿no? No siempre la fiebre es negativo. Muchas personas pues tienen mucho miedo a la fiebre, ¿no? Tiene fiebre, hay que llevarlo de inmediato por emergencia. Y se llevan una mala sorpresa cuando le dicen no, porque no lo podemos atender, porque a veces hasta la fiebre ha bajado ya, ¿no? Entonces no es una emergencia. La fiebre te puede indicar también en casos de niños mayores o en el caso de los adultos que tu cuerpo está luchando contra esa enfermedad. Y eso es bueno. Cuando empieza la lucha y esa batalla que hemos visto nosotros, que les mostré un videíto de un videíto real de cómo funciona el sistema inmunológico, cuando empieza esa lucha se genera fiebre y la fiebre hace que la temperatura empiece a subir para que con esta alza térmica estos microorganismos también puedan eliminarse y puedan morir. Es un mecanismo de defensa que el organismo hace para ir eliminando estos agentes patógenos, estos agentes que causan enfermedad. Entonces es bueno, ¿no? Entonces es bueno. Por ejemplo, yo ahorita estoy con una fiebre de 38,3 y más o menos por ahí estoy desde la mañana, ¿no? Con 38,3, 38,4. Entonces, si yo me voy por emergencia, no me van a atender porque no merita, no merita. Es muy probable que yo tenga un cuadro viral y sin necesidad de antibióticos esto va a pasar, porque cuando se comprueba que hay infección es solo ahí donde la enfermedad amerita antibióticos, ¿no? Pero para que sea una enfermedad que amerita antibióticos, yo tengo que presentar un cuadro con este mismo malestar pasado los 4 días, porque cuando es un cuadro viral hay que esperar todavía 3, 4, hasta 5 días y se va a ir. Así como solo vino, solo se va. Eso no significa que no te deje un gran malestar, ¿no? Ahorita yo tengo, por ejemplo, una cefalea intensa, que es un dolor de cabeza muy, muy intenso, dolor, cansancio, dolor en los brazos, en la espalda, dolor hasta para caminar, con decirles. Entonces, va a haber molestias, claro que va a haber molestias, ¿no? Y es por la misma fiebre también, pero no es una fiebre No que se chequeó amerite. si era COVID. Eh, a ver, ¿por qué no COVID? Porque Ah, hace unos días mi esposo ha estado así y él nos ha contagiado. Entonces justo ya ha pasado examen médico general y no tenía COVID. Entonces nosotros no creo nos hayamos contagiado de COVID, sobre todo porque estos días solo hemos estado yo trabajando en casa. Y tampoco la fiebre es una fiebre de COVID, tampoco tengo los malestares de COVID. Pero sí yo veo que es un cuadro viral, ¿no? Porque no soy la única. Antes de ayer el amigo que me escribió, por allá la hija de otra amiga, y siento que es como un cuadro viral que ahorita vamos a tener todos. En el colegio de mi niño también 2 o 3, y no todos van a tener pues la misma sintomatología, ¿no? Algunos pues dura más, otros duran menos, vamos a ver, yo bien difícil que me enferme, me alimento muy bien, así que es raro, pero bueno, he tenido unos problemitas la semana pasada y eso también hace que el sistema inmunológico se debilite, la pena, la bueno, tristeza. entonces es un cuadro viral tal vez que anda por ahí en el ambiente Y es un y cuadro viral, afecta es un cuadro viral. porque el dolor muscular
dolor de cabeza y fiebre Sí, sí. todos estos síntomas, pues puede ser un cuadro viral. Pues. Pero así como se viene, así también se va a ir. Entonces hay que esperar, hay que darle chance porque igual en la consulta siempre vamos a preguntar nosotros, señor, señora, ¿hace cuánto tiempo tiene este malestar? Desde ayer, ya. Entonces todavía no podemos descartar que sea cuadro solo viral, ¿no? Porque no lleva más de 5 días. Entonces no podemos También dar puede todavía. ser un control ambiental por la cuestión del clima. Está Claro, cambiando el también. clima, todo esto afecta. Pues. Pero podemos diferenciar, claro que sí, Mm. cuando es viral y cuando es bacteriano. Por ejemplo, cuando es Ujú, bacteriano, podemos usar el bajalenguas y pedirle al paciente no que abra la boca y revisar ujú. placas de pus. Cuando es bacteriano, clarito se ven placas de pus de color blanco en Ah, toda la garganta. Entonces, esto ya necesita antibióticos, ¿no? Pero cuando solo hay inflamación, también puede ser que haya fiebre como mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, sí. hay que ver para hacer un diagnóstico los días de la enfermedad, la sintomatología y el grado de fiebre que presente el paciente también nos ayuda a elaborar el diagnóstico. Repito, no todas las fiebres son graves, no todas las fiebres nos llevan a, nos indican que la enfermedad pues que tiene es de gravedad o como para asustarse. No, no siempre. La fiebre también es un buen signo de que el sistema inmunológico está luchando, está batallando y eso es bueno. Así que hay que esperar. De todos modos, siempre hay que, se puede usar un analgésico como un paracetamol, por ahí si hay moquitos, una clorfenamina, eh, y medios físicos, ¿no? Que también se pueden usar. Ya saben ustedes, un paciente con fiebre, ponerle un pañito con agua tibia. Si es un niño, se puede bañar con agua tibiecita, pero nunca con agua helada, ni pañitos de aguas con hielo y cosas así, no, eso no está totalmente contraindicado. Entonces, cuando hablemos del medio ambiente, por ejemplo, físico, ecológico, climático, social, económico y también político, ¿sí? Todo esto influye en el desarrollo de una enfermedad. Acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de agentes, partículas virales, ¿no? Mm, Tenemos los carcinógenos como los cigarrillos, también sería un agente, ¿sí? Porque va a ser el causante de un probable a largo plazo cáncer de pulmón. sí, Y puede los afectar en las vías respiratorias, claro, el y no solo tabaquismo, el el, humo es también el humo contaminado de la vía, de la autopista, esos carros que uno pasa y bota ese poco de humo en la, no sé cómo le llaman esa parte de atrás del carro, el tubo ese que bota un Dióxido de poco de carbono. humo negro, eso, uy, es horrible, afecta. Yo que estoy sí, sana y me afecta ahora a esas personas que tienen problemas respiratorios, que son asmáticos, que tienen infinidades de problemas, eso también afecta mucho a la población. y esa contaminación formaría parte del medio ambiente, ¿no? Del medio ambiente. Del medio ambiente. Y aquí tenemos lo que es la historia natural de la enfermedad, que este es otro tema. La historia natural de la enfermedad nos habla de cómo es la enfermedad, pero sin intervención del hombre. O sea, cómo se desarrolla la enfermedad, pero todavía sin ningún Ujú. tipo de tratamiento o medicamentos. Y esto es lo que vamos a ver después del receso. ¿Sí? La historia natural de la enfermedad. Mientras tanto, ahora que se van al Sí, no hay receso, un diagnóstico en ese momento, sino tienen que hacerse ya pues análisis, ¿no? Para claro, saber. claro, pero hay que saber cómo es que se desarrolla la enfermedad. Entonces, ahora que se van al receso, les voy a enviar el videito que les proyecté para Ya, que lo está puedan bien. revisar y también ahí pueda ayudarles para el momento de estudiar y a generar un resumen. ¿Sí? Ya, Entonces, vamos al receso ya. y regresamos en 15.
Listo, vamos a retomar, por favor. Ya está. Aquí tengo dos videitos para ustedes. Este es el primero. A ver, este de aquí. A ver, permítanme silenciar aquí. Hola amigos, hoy vamos a hablar de la medicina basada en evidencias o la MBE. La medicina basada en evidencias, como su nombre lo dice, se basa en evidencias científicas, en pruebas y hechos científicos que se han estudiado y observado sistemáticamente, siguiendo los pasos del método científico. El objetivo, pues, de esta práctica es que la medicina se base en datos científicos y no en creencias o supersticiones. Por ello, la medicina moderna ha adoptado esta práctica desde hace muchos años, pues se ha demostrado que gracias a ello y al apoyo de la tecnología, la medicina ha avanzado más en el último siglo que en toda la historia de la humanidad. Por si alguien aún tiene dudas de la MBE. Un ejemplo del funcionamiento de la MBE es la reciente creación de vacunas para la COVID-19. Estas vacunas no se hacen al azar, por creencias o supersticiones. No, se hacen mediante rigurosos estudios científicos y una vez elaboradas, tienen que pasar por pruebas para demostrar científicamente su efectividad. Por ello, vimos que en México y en todo el mundo, las farmacéuticas solicitaron voluntarios para probar la efectividad de las vacunas, requiriendo no solamente unos cuantos, sino miles de voluntarios para que estadísticamente tuviera validez la prueba y pudieran éstas ser autorizadas para aplicarse posteriormente a la población. Ahora hablemos de las habilidades y herramientas de búsqueda de información mediante la MBE. Esto se refiere a cómo podemos nosotros aplicar la MBE para una búsqueda o investigación de algún problema o tema de interés. Las opciones son prueba de campo o experimentación, consulta impresa, consulta con un especialista y consulta por Internet. Respecto a las pruebas de campo o experimentación, esta es solo apta para investigadores, centros de salud y similares, y consiste precisamente en hacer las pruebas clínicas y experimentación mediante el uso del método científico, como es el caso de cuando se desarrollan nuevos medicamentos. Respecto a la consulta impresa, esta es precisamente consultando libros y revistas médicas, cuidando que sean de prestigio y validez. Generalmente, esta bibliografía solo está al alcance de personal especializado, como en el caso de los médicos. Por otra parte, tenemos la consulta con un especialista, lo cual es lo más recomendable para la población en general, y consiste precisamente en consultar con un experto en áreas de salud, como son médicos, enfermeros, dentistas, etc., los cuales por su parte se encargaron de estudiar previamente mediante la MBE y así nos ahorrarían todo ese trabajo. Pero ojo, hay que consultar especialistas que hayan estudiado científicamente con la MBE en lugares de prestigio, como universidades reconocidas, en carreras también reconocidas como medicina u odontología, y no vayamos a consultar a pseudomédicos como curanderos, chamanes y similares. Aunque, como dijimos, sea el método más recomendable para la población general, también puede presentar algunas desventajas, como por ejemplo en el error que pueda tener el especialista debido a una mala preparación o bien una mala atención, debido a las deficiencias en el sistema de salud público o incluso restricciones técnicas, económicas o administrativas de los mismos sistemas de salud, como es el caso de la falta de medicamentos, que orillan a los médicos de estos centros públicos a recetar no lo que el paciente requiera, sino lo que haya de medicamentos disponibles. Y por último, tenemos la consulta por Internet, la cual está al alcance prácticamente de cualquier persona. Esta consiste precisamente en la consulta en línea de algún tema de salud, enfermedad, medicamentos, etc. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado al consultar en Internet, ya que este está plagado de información falsa y tendenciosa,
así que debemos de tener mucho cuidado en consultar de fuentes fidedignas. Algunas de las bases de datos más confiables son Medline, PubMed, Vademecum, así como páginas oficiales de farmacéuticas de prestigio, de centros de investigación, de universidades también de prestigio y de páginas gubernamentales. Debemos de tener mucha precaución y desarrollar experiencia para identificar al dominio en el que esté alojado un artículo. Por ejemplo, si revisamos la dirección web de un artículo que consultamos como este, podemos ver la raíz del dominio, que sería esa, y consultar si efectivamente es la página oficial de dicha farmacéutica. Debemos aprender a identificar las farmacéuticas internacionales de prestigio, pues hay mucha información falsa de pseudofarmacéuticas que venden productos milagro, que mienten en sus efectos. También debemos de cuidarnos que si vienen de universidades, sean de universidades de prestigio, de preferencia estatales, ya que hay muchas universidades privadas que ofrecen incluso carreras no avaladas y no científicas, como de medicinas alternativas. Para las páginas de gobierno, estas son fácilmente identificables por su terminación .gov. Y bueno, finalmente recordarles que lo mejor es la consulta con un especialista en el área de la salud, por lo que la búsqueda de información por Internet debe de ser solamente informativa. Y si ven un consejo falso publicado muchas veces, recuerden, una mentira no por repetirse mucho se va a convertir en realidad, así que tengan mucho cuidado. Bueno amigos, eso sería todo en este video. No se olviden dejar sus Listo. En esta parte creo que ha quedado claro, ¿verdad? Tiene las siglas MBE, que significa medicina basada en evidencia. Y es con lo que nosotros trabajamos. Nosotros no trabajamos con cualquier tipo de página, con cualquier tipo de información en Internet, ni tampoco la información que nosotros o la formación que nosotros tenemos es empírica. Toda la información que nosotros manejamos y nuestra formación académica está basada en la ciencia. Así que el alumno estudiante de cualquier carrera en salud tiene la obligación de buscar información de fuentes confiables. Y lo menciono porque yo, bueno, en mi experiencia, he visto muchos casos de alumnos que me han presentado tareas sacadas del internet. Por eso que yo siempre aclaro esto de las fuentes de información donde no coincide con lo que nosotros manejamos, ¿no? Y en Internet, es verdad, como lo menciona aquí en el video, en Internet se encuentra todo tipo de información, incluso dice doctorcito.com y cosas así que tú piensas, ah, bueno, debe ser de un médico, ¿no? Y no es así. Es otro tipo de medicina, otro tipo de estudio con la cual nosotros no trabajamos. Hay mucha medicina natural y bueno, yo no estoy en contra de la medicina natural, pero siempre y cuando tenga fundamento científico. Hay medicina natural que es estudiada, que es experimentada y hay resultados. Entonces ahí para mí sí es confiable. Pero cualquier otro tipo de procedimiento que no tenga algún tipo de investigación, experimentación o resultados, para mí simplemente no sirve, porque yo no puedo trabajar así. Acostúmbrense siempre, como lo menciona el video, a trabajar con páginas, en nuestro caso local del MINSA, ¿no? Del Ministerio de Salud. Datos de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Hay artículos de revistas también. Ya cuando ustedes empiecen a buscar se van a dar cuenta. Yo también al principio para mí era muy complejo saber de dónde tengo que extraer la información. Pero, perdón, pero con la práctica y con el tiempo, cuando uno busca reiteradamente información, te vas a dar cuenta que hay artículos que vienen de revistas que son reconocidas a nivel mundial en salud, ¿sí? Que nos sirven para buscar información. ¿Qué hay en estos artículos de revistas? Hay estudios de investigación que se han realizado que de pronto no aparecen en otro tipo de páginas, pero están ahí. Entonces, eso ayuda mucho. Por ejemplo, ayer me parece que estaba leyendo acerca del metamizol en el caso del dengue, ¿no?
aquí en nuestro país todavía se sigue usando solo paracetamol, ¿no? Para evitar, pues, casos graves en dengue hemorrágico. Entonces, solo paracetamol, pero no puede ser porque el dolor es bastante intenso. Se tendría que usar algo más aparte del paracetamol, que no es, pues, de primera elección para como analgésico potente. Entonces, encontré un artículo en una revista donde se ha trabajado con pacientes de dengue hemorrágico y con algo de 70 80 pacientes que no llevaban el dengue hemorrágico y que se ha puesto a prueba el uso de metamizol. El metamizol no solo es un antipirético, sino que también es un analgésico. Y en comparación al paracetamol, pues es más potente y se ha llevado a cabo este estudio, se ha puesto a prueba en pacientes, ¿no? Administrándole ese tratamiento para ver si agrava su situación, si agrava su caso o no. Entonces resulta ser inocuo. ¿Qué quiere decir este término inocuo? Que no hace daño, que sí se puede usar, ¿no? Entonces muchos médicos ponen a prueba lo que encuentran en estos artículos eh, con sus pacientes, porque en salud no todo se actualiza, o sea, no siempre la Organización Mundial de la Salud o el MINSA está actualizando su información. Entonces, se puede poner a prueba, ¿no? Pero para eso hay que tener pues una preparación de base, ¿no? Como la tienen los médicos. Y poner a prueba el uso del betamizol, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Pero así se ha trabajado con, con estas informaciones que otras personas ponen a prueba para que a mí me sirva. Y es un aporte. Y es un aporte que hacen otras personas para que simplemente otras personas usen esa información para mejorar su atención. Por ejemplo, ¿no? Si este estudio yo lo encontré en una cantidad de 60 80 personas, pueda que encuentre yo otro estudio confiable donde se hace en una mayor cantidad de personas, entonces, bueno, si en toda esa cantidad de personas el metamizol sigue siendo inocuo, puedo empezar a aplicarlo aquí con mis pacientes que tienen dengue, por ejemplo, ¿no? Porque ya se hizo un estudio. Y si esa investigación es falsa y usted lo pone a prueba y todos los pacientes mueren, puede ser, puede ser y puede pasar. Por eso que es importante que la información que uno obtenga sea información de páginas y de artículos muy confiables, reconocidos, donde sean serios, sean reales. Hay que Liz, saber por siempre de dónde. ejemplo, ese, bueno, ese a ustedes le llaman aquí el metamizol para nosotros, bueno, igual sería la dipirona, ¿no? Que ese es un analgésico que actúa también para la fiebre, también lo mandan para los espasmos musculares. Acá a ustedes le llaman metamizol, en mi país, dipirona. Bueno, el relacionado con los estudios, mire, Novartis, por ejemplo, es un laboratorio que hacen estudios de equivalencia. Ponen, como se dice, 100 personas y a las 100 personas le dan, vamos a decir, la dipirona, ¿no? Y de esas 100 personas, 2 personas, por decirte, no le hizo efecto o, no, o reacciona o tienen ciertos problemas debe ser por el uso del medicamento o así. Por ejemplo, Pfizer tienen estudios, son laboratorios que son reconocidos y tienen estudios avalados. Novartis, por ejemplo, que son laboratorios que también son reconocidos, ¿no? No sé si acá, pero en mi país a nosotros nos daban charlas, yo trabajaba en el área de salud, en farmacia, y siempre teníamos visitadores médicos a nivel de medicamentos. No todos los laboratorios hacen estudios, no todos, pero sí conozco algunos que sí, como Novartis, Pfizer, MSD, que son costosísimos, ¿no? En el mercado, pero sí ellos tienen avalúo, pues, tienen estudios. De, en el caso de medicamentos, ¿no? Correcto, ¿no? La dipirona también es llamado metamizol, ¿no? Incluso aquí también, algunos lo conocen como dipirona también, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? El metamizol
y es lo que también se usa posoperatorio, ¿no? Se usa mucho Sí, aquí el metamizol posoperatorio, el sí. tramadol en caso ya El tramador de, también, sí. de dolores más intensos reportados, Más crónico, más eh, agudo, como dice ujú, uno, más o crónico referidos sería. por el paciente, ¿no? Pero por lo general el paciente, por ejemplo, poscesárea, metamizol, ¿no? Metamizol intravenoso, por lo general. Así que podemos encontrar, como lo dice su compañera, y hay que saber dónde buscar la información. Yo recuerdo que hacía algunos años atrás, donde se puso de moda leer información del internet y hacerlo tal cual. No sé por qué, pero el internet empezó a hacerse conocido y las personas empezaban a buscar información y hacerla tal cual, porque la gente que salía haciendo videos le decía que da resultados, que prueben lo que a mí me funcionó, y la gente empezó a creer todo lo que veía y escuchaba, a tal punto que todo lo repetía, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que solían poner el sangrado menstrual en la cara para curar los barritos, el acné, ¿qué más? El semen, eh, el meconio, ¿no? Las heces de los recién nacidos, la Sí. Que placenta. si la placenta te hace más joven, Sí, que si sí, nací sí, de pies tengo las miles de una suerte. sí, y se empezó a creer y a hacer todo lo que se veía, hasta que empiezan los reportes y denuncias, ¿no? Hice y me pasó esto, hice y me ocurrió lo otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso del meconio o de las heces del recién nacido, Ah, las heces fecales están cargadas de bacterias. Entonces, ponerse heces fecales de repente del recién nacido, que es lo menos contaminante, pero ponerse ya de un niño, qué sé yo, está cargado de bacterias donde puede tener contacto con los ojos, ¿no? Y crear una conjuntivitis grave. mm, Y la sangre menstrual también tiene gran cantidad de bacterias. Entonces, lo mismo, ¿no? Si hay mm, problemas de acné, el acné es una infección dérmica. Así que lo que hay que hacer es todo lo contrario, mantener la piel muy limpia. Y al ponerle todos estos componentes de bacterias en la cara, terminaría pues empeorando la situación, porque el acné es un proceso infeccioso también. Y sí, cargarle de más de bacterias terminaron muy mal, ¿no? Terminaron muy mal. Lo mm, otro eran las recetas de cocina y los inventos, que mm, también de igual manera. Recuerdo que hubo una persona que se quemó la cara por seguir una receta y algo. Y era constante las quemaduras de piel por causa de recetas o inventos que se veían en internet. Era un tema ya constante. Así que ya no se maneja así. Creo que la gente hoy en día ya no es tan ingenua. Ya nos hemos dado cuenta que mucha de la información que está en internet es falsa. Y bueno, ¿no? De todos modos hay que tener, sobre todo nosotros, mucho cuidado de dónde sacamos la información. Bueno, ahora les voy a proyectar un video de lo que es la historia natural de la enfermedad. Uno de aquí, local, de Perú, porque siempre es bueno también que ustedes manejen la información de aquí. Yo, por ejemplo, para compartir videos o temas, muchos de los videos que yo uso para mis clases no son de aquí de Perú, son de España, son de México, son de Chile, sobre todo de España, ¿no? Porque manejan mejor el tema, ¿no? Recordemos que la Organización Mundial de la Salud aplica lo mismo para todos los países a nivel mundial, y quien lo maneja mejor son sobre todo países desarrollados. Entonces, a modo de enseñanza y para tomar como modelo o ejemplo, yo prefiero tomar videos de esos lugares, de esos países, pero hay algunos tipos de información que es mejor y tengo que tocarla de aquí, del país, que sea local, porque ya estamos hablando de realidades. Entonces, por supuesto que un modelo a seguir va a ser una atención en España,
¿no? O en México, que son países que están mejor económicamente y en otros aspectos también. Pero también hay temas que nos lleva a ver la realidad. Y en ese caso, para ver la realidad, tenemos que enfocarnos cómo estamos aquí para poder saber cómo manejarlo. Así que primero les voy a poner un video de aquí y luego otro videito que también encontré. A ver, permítanme un momentito. La historia natural de la enfermedad es la evolución de un proceso patológico sin intervención médica, o sea que es el proceso natural que toma una enfermedad para desarrollarse sin la intervención de un profesional médico de la salud. ¿Pero qué es la salud? La salud es un estado en el que un organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y puede ejercer con normalidad sus funciones. La OMS define que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Asimismo, se agregó en los últimos años a la definición de salud que también es el equilibrio con el medio ambiente. ¿Y qué es la enfermedad? La enfermedad se define como la alteración para desarrollarse sin la intervención de un profesional médico o de la salud. ¿Pero qué es la salud? La salud es un estado en el que un organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y puede ejercer con total normalidad sus funciones. La OMS define que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Asimismo, se agregó en los últimos años a la definición de salud que también es el equilibrio con el medio ambiente. ¿Y qué es la enfermedad? La enfermedad se define como la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Muy bien, chicos, vamos a desarrollar paso a paso lo que es la historia natural de la enfermedad. Para eso utilizaremos este cuadro que es la historia natural de la enfermedad de Chagas. No se preocupe, sé que parece muy complicado de entender, pero realmente es muy fácil. Muy bien, vamos a ello. La historia natural de la enfermedad es el curso de la enfermedad desde el inicio hasta su resolución. En otras palabras, es la manera de evolucionar de esta. El estudio detallado de la historia natural de la enfermedad ha sido uno de los más fructíferos en el campo de la medicina, ya que con la observación y la descripción adecuada se ha logrado comprender su curso y así detectar la enfermedad de manera temprana y prevenir sus secuelas. El desarrollo de la historia natural de la enfermedad se divide en dos etapas, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Está separada de esta forma, como se puede ver en la pantalla. No se preocupen por los tres cuadros inferiores. Más adelante les explicaré qué va ahí. El periodo prepatogénico. Esta fase se da previo al inicio de la enfermedad. El ser vivo no presenta manifestaciones clínicas ni cambios celulares, tisulares u orgánicas. Está conformado por las condiciones del huésped, el agente y el medio ambiente, que juntos forman la triada epidemiológica, que estoy seguro que en algún momento lo habrás escuchado. Es también conocida como cadena de infección. Es utilizada para entender las relaciones entre los diferentes elementos que producen la aparición de una enfermedad transmisible. Muy bien, conozcamos un poco mejor estos elementos. El agente es un antígeno que puede ser un microorganismo, sustancia química o forma de radiación cuya presencia excesiva o relativa es esencial para que se produzca una enfermedad. Los agentes pueden dividirse en biológicos y no biológicos. Los agentes biológicos son organismos vivos capaces de producir una infección por su presencia o sustancias en el cuerpo, como son las bacterias, el virus, los protozoos, entre otros. Dentro de los agentes no biológicos se encuentran los químicos y los físicos, que pueden causarnos daño y enfermarnos. En la imagen se puede ver alguno de ellos. Luego está el huésped. El huésped es una persona o animal vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente patógeno dentro de su cuerpo. En otras palabras, es la persona que se enfermará. Del huésped deben estudiarse factores como la edad, el sexo, la ocupación, el estado civil, los hábitos, características hereditarias, entre otras, para poder comprender qué tan agresivo podría ser el agente dentro del cuerpo. Y por último se encuentra el medio ambiente. El medio ambiente se refiere al entorno adecuado que necesita el agente o el microorganismo para desarrollar la enfermedad en el huésped. Las condiciones ambientales son un componente fundamental para el crecimiento y la propagación de la enfermedad. Las condiciones ambientales pueden dividirse en factores físicos, factores biológicos y factores socioeconómicos. Entre los factores físicos resaltantes se encuentra el clima y la geografía. En los socioeconómicos se encuentra la promiscuidad, el hacinamiento, el acceso a servicios públicos, el acceso a los servicios de salud o las condiciones de insalubridad. Y en los biológicos están los animales, como los insectos que transmiten enfermedades, y también los contaminantes ambientales. Entonces, en resumen, en el periodo prepatogénico lo que sucederá es que se darán las condiciones adecuadas para que ingrese el antígeno patógeno al cuerpo.
Periodo patogénico. Es el periodo donde se presenta la enfermedad. En este se muestran los cambios que se dan en el huésped una vez que la gente haya ingresado. El periodo patogénico inicia con sutiles cambios celulares y tisulares, o sea, los signos y síntomas. Muy bien, chicos, ahora el periodo patogénico se divide en dos subperiodos. Son fáciles de entender y sobre todo esenciales. Estos son el periodo subclínico y el periodo clínico. Como se puede ver en la pantalla, están divididos por una línea imaginaria llamada horizonte clínico. Esto con la finalidad de manifestar el momento del inicio de los síntomas de la enfermedad, que ya vamos a aprenderlo juntos más adelante. Periodo subclínico es el tiempo comprendido entre el ingreso del antígeno al cuerpo hasta la aparición de los primeros síntomas. Este periodo de tiempo puede ser tan corto como algunos minutos, largo como días en el caso de la gripe, por ejemplo, o tan largos como años en el caso de la diabetes o el SIDA. En las enfermedades transmisibles o infecciosas, ese periodo se le conoce como incubación, que es el tiempo en que el agente o el microorganismo se multiplica lo suficiente para poder causar daño en el cuerpo y así producir la aparición de los síntomas. Enfermedades como la gripe, el SIDA, el COVID-19, la sífilis, entre otros. En las enfermedades degenerativas, ese periodo de tiempo se le conoce como latencia, que es el tiempo en el que el cuerpo se debilita o estimula a generar algunas enfermedades por diferentes factores de estilo de vida de la persona. Enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, el Alzheimer, el cáncer, la arteriosclerosis, entre otros, que son enfermedades que en su gran mayoría, por lo general, demoran años en manifestarse. Y luego está el periodo clínico, que es el momento cuando el ser vivo presenta los signos y síntomas y en donde se produce el desenlace de la enfermedad. El periodo clínico se divide en tres etapas: el periodo prodrómico, el periodo clínico y el periodo de resolución. El periodo prodrómico es cuando se presentan las manifestaciones generales, o sea, donde se da la fiebre, la inflamación y el dolor, que son signos y síntomas comunes de cualquier patología, lo que hace difícil un diagnóstico exacto. Y luego está el periodo clínico, que es donde se manifiestan los signos y síntomas específicos de la enfermedad, facilitando su diagnóstico y manejo. Como podemos ver acá en el círculo, en el ejemplo de Chagas, ¿no? Luego está el periodo de resolución, que es la etapa final de la enfermedad, donde pueden suceder tres cosas. Uno, donde nos curamos. El otro es donde se vuelve una enfermedad crónica, o sea que no sanamos del todo y a que a la larga habrá secuelas, como se ve en este caso del Chagas, en este ejemplo. También podemos usar como ejemplo la diabetes, ¿no? Que podemos controlarlo, ya que también es una enfermedad crónica y no sanamos del todo de esta. Y por último, el desenlace o la última resolución es la muerte, ¿no? Cuando el cuerpo infectado no soporta la enfermedad. Ahora, dentro de este proceso hay formas de ir previniendo que la enfermedad siga avanzando o se vaya desarrollando completamente. Para esto existe la prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria se aplica en el periodo prepatogénico de la historia de la enfermedad, antes de que el individuo enferme. Tiene como finalidad evitar que la enfermedad se dé, o sea que tiene como objetivo que el huésped no tenga contacto con el agente. Aquí tenemos la promoción de la salud y la protección específica. En la promoción de la salud lo que se busca es una buena educación sanitaria, una buena nutrición, condiciones adecuadas de vivienda, exámenes periódicos de salud, ¿no? Y en la protección específica lo que se busca es la inmunización, si existe una vacuna contra la enfermedad de la cual queremos protegernos, o prevención contra riesgos ocupacionales, o sea, tener un ambiente seguro, ¿no? Lo que es la salud ocupacional. Luego se encuentra la prevención secundaria. Se presenta en el periodo patogénico debido a que falló la prevención primaria. Tiene como finalidad el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Aquí tenemos al diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Y tenemos la eliminación de daños. Dentro del diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, su objetivo es detectar la enfermedad en forma temprana y administrar tratamiento específico para combatirla de forma inmediata y evitando la propagación. Esto es posible dentro del periodo subclínico. Luego está la limitación del daño. Su objetivo es evitar que la enfermedad progrese y evitar secuelas, incapacidad o la muerte mediante medidas específicas y un tratamiento más agresivo contra la enfermedad, ¿no? Y esto se desarrolla en la parte del periodo clínico, cuando se está dando los síntomas específicos de la enfermedad. Y por último tenemos la prevención terciaria, que es la fase denominada como rehabilitación y corresponde al nivel de salud más alto. Tiene como objetivo buscar programas basados en las capacidades que le quedan al individuo luego de la enfermedad, tratando de descubrir sus habilidades, tomando en cuenta sus capacidades mentales y las repercusiones sociales y emocionales que esto podría ocasionar. Estos son pues la fisioterapia, utilización de aparatos ortopédicos, terapias psicológicas y ocupacionales, ubicación selectiva de minusválidos
válidos en algunos empleos, ¿no? Muy bien. Entonces, estas serían las acciones en los 3 tipos de prevención de Chagas si lo ameritaran, ¿no? Y así como consecuencia también hemos aprendido a leer y comprender una historia natural de la enfermedad. Súper fácil, ¿verdad? Si les gustó el video, por favor, regálenme. Dice fácil. Listo. Ese video está bien, bien bonito, bien entendible. Así que se los voy a enviar ahora mismo porque seguro termino y me duermo. Sí Así mismo, que Cielo, está bueno para verlos varias veces. De verdad que sí, sí, sí. interesante. Este video está, de todos los que he visto, está muy completo, muy, muy Sí, completo y bien sencillito. Él es un licenciado de la selva, ¿sí? Si no me equivoco, de Pucallpa. Y me gustan mucho sus videos, deben seguirlo. Son bastante sencillos y fáciles de entender. Explica muy bonito, me gusta mucho usarlo también para mis clases, pero hay por ahí algunos videitos donde no coincido del todo con él. Son muy pocos en realidad, pero en algunos videos sí no coincido del todo con él, así que los uso de referencia, pero hay partecitas donde aclaro, ¿no? Porque hay ah, partecitas muy mínimas donde no está del todo actualizado, pero por lo general muy buena la información. Entonces, ¿por qué les voy a pedir que le den un repasito a este video y le hagan un resumen, ya no para que lo presenten, sino que para ustedes? Porque aquí sí, nos habla de todo, prácticamente de todo ujú, lo que hemos venido hablando desde el primer día de la clase. Para empezar, yo en algún momento siempre les dije que ustedes deben de saber qué significa salud, ¿no? Es imposible que un estudiante de una carrera en salud no sepa o en una reunión te pregunten, ¿y qué es salud? Entonces, según la OMS, la salud, como nos menciona, es el equilibrio, ¿sí? Es el equilibrio del bienestar, tanto físico, mental y social. Tiene que haber un equilibrio entre estos 3 pilares. Si no lo hay, se va a desarrollar lo que es una enfermedad, ¿no? Entonces debe de haber, no es que viene un paciente pues muy alto, muy la parte rozagante, emocional también, claro, tiene que la ver, parte por eso emocional, la dice salud mental influye físico, en nuestro bienestar emocional. mental y social, claro. Entonces, si Ujú. nosotros vemos a un paciente que está alto, fornido, rosado, ¿no? Que está rozagante, nosotros decimos, se ve muy sano. Pero si este paciente tiene depresión, entonces ya no está sano. Ya hay una enfermedad que de pronto no es física, pero sí es mental. Entonces ya no es un paciente sano. Tiene que tener los 3 pilares en equilibrio, ¿sí? En bienestar, para que nosotros podamos decir que es salud, por tanto que está saludable. Otra cosa que nos mencionan aquí es la prevención. Recordemos que nosotros como profesionales de la salud no tenemos que esperar que los pacientes estén enfermos para decir, bueno, mi meta es que todo el mundo se enferme para que a mí nunca me falte trabajo. No, nuestra meta considero que es trabajar en la prevención. Y aquí hemos visto que hay 3 tipos de prevención: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención primaria nos habla de antes de que se desarrolle la enfermedad. Aquí yo puedo hacer consejería, orientación, educación, charlas, reparto de folletería, propaganda, antes de, que sería lo ideal, porque cuando el paciente ya se enferma, involucra un gasto mayor tanto para el gobierno como para el mismo bolsillo del paciente, que aunque esté asegurado, van a haber medicamentos y procedimientos que no van a ser cubiertos por el gobierno y es un gasto para él que no va a ser tan grande como si trabaja ese paciente en la prevención. Por ejemplo, hacer deporte no va a ser un gasto tan grande. Decirles que Meditar, por ejemplo, meditar también ayuda a meditar, la salud mental. excelente, Y ahorita con estas situaciones que se están viviendo, pues la inseguridad, las y noticias, sobre todo, trae muchos factores y eso genera estrés.
estrés. Ajá. Sí. Entonces, de eso trata la prevención primaria, antes de. La prevención secundaria es cuando el paciente ya está enfermo. Y yo podría decir, Sí, pero si ya enfermó, ¿qué puedo prevenir? Por supuesto que puedo prevenir. Puedo prevenir claro. que empeore su situación. Puedo prevenir que pierda o que una parte del cuerpo, que se haga una amputación. Puedo prevenir que muera. Puedo prevenir que tenga una lesión irreversible. Entonces se puede prevenir. Y aquí trabajo con una atención oportuna, con un tratamiento oportuna. Depende de que yo como profesional de salud vea a mi paciente enfermo y trabaje para aliviar su malestar y poder curarlo. En la prevención terciaria, ya el paciente tiene, por ejemplo, secuelas, ¿no? Ya ha sido Sí. amputado, ya no tiene una piernita o le falta un bracito. Entonces, ¿aquí qué puedo prevenir? Sí, puedo prevenir, porque puedo prevenir la depresión, puedo prevenir el suicidio, puedo ayudar en la rehabilitación, que aprenda a usar unas muletas, una prótesis, ¿no? Que aprenda a usar la silla de rueda, que todo esto parece sencillo, pero no lo es. Esa sería la prevención terciaria, ¿sí? Entonces, eh, aquí también en este video nos habla, y yo como que lo estoy volviendo a retroalimentar, los tipos de prevención. Nos habla de pródromos de la enfermedad, es antes de la enfermedad. No, nos habla de signos y síntomas. Nosotros también hemos trabajado en lo que es signos y síntomas de la enfermedad, ¿no? Entonces es un video que lo he visto y digo, me parece un resumen de todo lo que hemos visto y lo pueden repasar. Sí, lo pueden repasar porque el día sábado va a ser su evaluación. A las 7 de la noche ingresamos. Ya saben que es sencillo porque yo les voy a enviar un link. Cuiden mucho no mantener el micro prendido y ustedes Ya. lo van a desarrollar. El jueves no vamos a tener clases porque se nos cruzan los horarios. Por eso mismo hice todo lo posible por ingresar hoy, para que Ya. tengan tiempo de poder estudiar, porque si yo les decía, chicos, me siento muy mal, me siento fatal, ingresemos otro día, el examen sí o sí va a tener que ser el sábado. Entonces, mi otro día que yo podía era el viernes, pero de viernes para sábado no van a Sí. tener tiempo para estudiar. Entonces estoy aquí para hablar un poquito más del tema y que tengan tiempo hasta el sábado para que ustedes puedan estudiar, ¿no? Con calma, despacio y puedan dar ya su evaluación el día sábado. Recuerden que va a ser como la vez pasada. Recuerden tener sus correos electrónicos, de preferencia que tengan nombre y apellido. Y, Ya. perdón, ¿qué más? Eh, ah, a medida que van terminando, se pueden ir retirando. Así que el examen va a estar bastante sencillo, bastante sencillo. No, el jueves entonces, el jueves estará clases a otros alumnos. El jueves voy a ver qué horario tengo. Por ahora no me he podido comunicar con su coordinadora, por eso mismo, por mi tema de salud, pero sí sé que se me va a cruzar. Yo mañana ya voy a conversar con tiempo, eh, eh, perdón que estoy hablando, voy a conversar de manera anticipada para ver qué voy a desarrollar ese día o cuál es el inconveniente, ¿no? Pero de todos modos, yo y su coordinadora ya fijamos, y se ha reservado ya el sábado para poder tener sala, para poder ingresar al Zoom el día sábado a las 7. Ujú. Bueno, claro, eso es lo que me han dicho, ¿no? Sala el sábado. Sí, sí, sí. De todos modos, voy a confirmar. Dime, dígame. Hay unos videos que se ven ahí grabados, pero no se pueden ver. No sé, unas clases ahí. Quería verlas, pero no se podía ver. Solamente pude ver las dos primeras clases. ¿Esos los cargó usted o son cargados así automáticos que hacen algunas No, otras en el personas? caso de las clases sí las subo yo, pero en el caso de los videos sí, yo no manejo el tema de Ah, los ya. videos. Pero sí, chicos, si no me parece la clase pasada o antepasada, no recuerdo, yo no le di al botón aceptar en la grabación. Recuerdo que les dije, chicos, esto no se está grabando Sí, porque recién me di cuenta que no le di en el botoncito.
Sí, sí. Pero yo espero mañana sentirme mejor y por la tarde enviarles todo lo que yo pueda de información extra para que ustedes la puedan repasar. Pero en el examen Mm, solo va a venir lo que hemos tocado. Así que mm, repasen su examen anterior, ya. repásenlo, porque es muy probable que de ahí vengan sobre todo las preguntas donde más se han equivocado y ahora ya no se Ajá. equivoquen. No, eso, y no se olviden de enviarme, que no de todos me llegó, del examen pasado, su nombre y su correo, para poder ponerles ahí, porque de muchos he visto que me falta. No me lo Sí, envíen por en el partes, de caso mío no preferencia llegó si no nada. tienen. Yo mandé el correo y el nombre al grupo Ya, pero me enviaste el correo, y el el mismo nombre. correo que estaba en tu examen. No, no. Ah, ya no. No, por eso, el examen, chicos, llega de manera automática, o sea, el mismo correo que Ujú. ustedes colocaron en el examen, a ese mismo Ajá. correo se devuelve el examen. Ah, entonces, ¿qué? ¿Puedo corregir el correo entonces o no? No, ya no se puede, o sea, el correo que ustedes Ujú, colocaron ese día, a ese ujú. mismo correo de manera automática se devuelve el examen corregido. Yo no Ya. puedo cambiar, o sea, no puedo poner, no tengo la opción de poner el correo que es de ustedes para que ahí les llegue, o sea, solamente me da la opción de poner enviar y le Ajá. llega a ese mismo correo anotado, Ah, entonces vuelvo a enviar el registrado. correo este que yo coloqué y pongo el nombre, pues. No, si tú, por ejemplo, has colocado el correo de tu primo, por ejemplo, entonces Ajá. lo que tú tienes que es decirle a tu primo que por favor te reenvíe a tu correo el examen que a él le ha llegado. O sea, yo tengo dos correos, uno con el que abrí la plataforma, que es el oficial que yo uso toda mi Sí, vida, no, ese y yo no el lo otro con manejo. el que... Sí, no, no, no. El tema de la plataforma es otro tema que lo maneja su coordinadora. Ah, Los ya, exámenes yo son entré, aparte. yo entré a la cuenta del correo que yo puse en el examen y ahí no aparece ni en el spa, en nada de eso. No Nada, aparece el no. correo. ¿Cómo aparece? ¿Cómo debería ser el nombre para buscarlo? El No, nombre simplemente del examen. examen. Por ejemplo, miren, yo, por ejemplo, si yo coloco un correo, ¿no? Ajá, Geraldine Reyes en mi examen, ya. el resultado del examen me va a llegar a ese mismo correo, Geraldine Reyes, a ese mismo correo. No hay otro correo. Ahora, si ustedes colocan en este examen o otro correo electrónico, no pasa nada. Les va a llegar el resultado a ese otro correo electrónico. O sea, el examen llega de manera automática al correo electrónico que ustedes coloquen en el examen. No tiene nada que ver la plataforma ni los otros correos. No sé qué correo usen ustedes. El correo que ustedes ponen en el examen es otra cosa. A ese mismo correo va a llegar el examen. Pero, a ver, permítanme, yo les voy a mandar mejor ahora, chicos. Yo les voy a mandar ahora, espérenme. Mejor les mando. A ver, les voy a mandar el resumen de las notas, como a mí me aparece, para que ustedes me digan cuál es su correo, pero prefiero que lo hagan ordenado. Sí, o sea, uno debajo del otro, no que me lo envíen por partes porque no lo voy a poder buscar así, uno más arriba, otro más abajo. A ver, aquí tengo uno, aquí tengo otro, y aquí, a ver, Luisa, acá, ya, a ver, lo voy a poner acá en el WhatsApp, ya, y ustedes me dicen cuál es el correo que ustedes ponen, por eso de preferencia, pónganme un correo con nombre y apellido para yo poder evaluarlos así. Ya, ahí está. Ahí está. Busquen el correo que ustedes han puesto. Y me dicen. Entonces, con respecto a las preguntas,
Yo voy a también enviarles cuáles fueron las preguntas pasadas para que puedan hacer un repaso. Pero denme unos minutitos, ¿sí? Para poder hacerlo. A ver, voy a tomarles capturas, chicos, porque ya no puedo hablar más para poder registrarlo. Así que hasta aquí nos quedamos, por favor. Recuerden, el sábado estamos ingresando a las 7 para que puedan dar su examen. Y en todos estos días les voy a estar enviando los videitos que yo pueda para que les ayuden mejor a estudiar. Sí, muchas gracias y gracias también por la comprensión. Quizá no se me haya escuchado tanto. Que tengan buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias a todos. Buenas noches.